hablar de ciencias leibnizianas, teoría cum praxis, y antes voy a contextualizar un poco mi intervención. En los últimos años trabajo desde una perspectiva leibniziana en el Ars Inveniendi, arte de innovar, o sea, la idea de innovación, y al respecto me interesa, miro a la filosofía ahora desde la perspectiva de la innovación, en concreto de las innovaciones conceptuales, también metodológicas, también organizativas, también comunicacionales, pero en particular innovaciones conceptuales. Entonces, visto desde esa perspectiva, no hay, la noción de progreso, no digo que desaparezca, pero yo no la trato, no pienso que haya un progreso, no soy hegeliano, y no pienso que haya un progreso ni espíritu filosófico, digamos, llegue al punto omega ni haya ningún punto alfa, sino que hay innovaciones a lo largo de la historia. Los grandes pensadores han hecho importantes innovaciones, y es el caso muy claramente de Spinoza y de Leibniz. Pero los dos fueron dos grandes innovadores, sobre todo Spinoza, disruptivo, digamos que supuso una ruptura radical desde el punto de vista conceptual, y bueno, como ejemplos hay muchos, ¿no? Pero guarda el Deus sive natura como, digamos, la gran innovación conceptual de Spinoza, aunque había muchas más en el caso de Leibniz, por la armonía preestablecida, la metodología, etcétera, etcétera. Bien, y entonces contemplo la historia de la filosofía como una, no digo secuencia, porque no es secuencia, hay rupturas, o sea, Nietzsche rompe con unos y con otros, y Wittgenstein no digamos, entonces, por lo tanto, no cabe hablar de un hilo conductor de la historia de la filosofía, sino de innovaciones conceptuales, todas ellas interesantes, y en las cuales, para hacer filosofía, yo creo que es preciso haber entrado a fondo en una como mínimo, pero si se ha entrado a fondo en dos de estas innovaciones conceptuales, tanto mejor. O sea, digamos, yo soy pluralista. Bien, entendido que esas innovaciones conceptuales están vinculadas a la época que cada autor vivió, y no están vinculadas a la circunstancia, están situadas. Esto lo tomo la innovación desde la perspectiva de los valores, pero no voy a entrar en esas cuestiones porque me llevaría muy lejos, pero sí quiero decir simplemente que el gran valor en Spinoza es la noción de necesidad, o sea, teoriza la noción de necesidad de manera muy diferente, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias enormes en todo su pensamiento y en el pensamiento posterior, mientras que la noción de armonía en Leibniz es el valor relevante, el más novedoso, y he entendido que ambos son pensadores de la libertad, sobre todo Spinoza, pero también Leibniz, o sea, Leibniz son librepensadores, los dos son librepensadores, sobre todo Spinoza, con talentos muy distintos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, mi exposición va a centrarse en una cosa que está en el programa, que es pensar a Leibniz y a Spinoza, y a Leibniz desde la perspectiva actual, o sea, la actualidad de los dos filósofos para el mundo actual. Bien. Al respecto, yo soy muy... Deleuze es un autor que ha tratado a los dos, Deleuze incluso fue, aparte de aristotélico entre comillas, ¿no? Porque su tesis fue sobre Aristóteles, pero su conocimiento de Spinoza fue enorme en los primeros años, y digamos Deleuze ha seguido siendo spinoziano, ¿no? Pero progresivamente se fue haciendo cada vez más leibniziano, ¿no? Y entonces, aparte de su célebre libro El pliegue, luego están los tres últimos seminarios de Deleuze fueron sobre Leibniz en su vida, y han sido editados en una edición pirata en Argentina, ¿no? Es una edición altamente recomendable, Exasperación de la filosofía, ¿no? Y yo tengo el ejemplar aquí, por si se me olvida algo, ¿no? Pero quiero decir que, por lo tanto, vincular, Deleuze es un pensador actual, enormemente influyente, y yo creo que como un tema posible para debate en estos encuentros, a los que voy a aludir ulteriormente, pienso que Spinoza, Leibniz, Deleuze es un muy buen tema para abordar en algún momento. Bien, voy a proponer más temas, como siempre suelo hacer. Entonces la idea es, y los dos, Deleuze afirmó, y no solo él, que Spinoza es un gran pensador del barroco, y ya en sus
últimas obras dice que Leibniz también. Incluso yo ahí pienso que Leibniz es más filósofo del barroco que Spinoza, pero bueno, es un tema a debatir. En cualquier caso, está bien hablar de la ilustración y verlos como preilustrados, que lo son los dos, pero sobre todo, yo hablo en este caso, voy a poner el acento en Leibniz sobre todo, es el gran pensador del barroco, el gran filósofo del barroco, ¿no? Y entonces voy a tratar brevemente algo al respecto, ¿no? Bien entendido que la filosofía la entiendo como arte, o sea, esto lo quiero dejar claro para evitar confusiones, como un arte del pensamiento y arte de la vida, las dos cosas, arte de pensar y de vivir. Y bueno, entonces ahí, en tanto arte, dejo esto, porque no voy a entrar. Pero puede ser un arte científico también, no niego la ciencia tiene una componente artística, vamos, esto es obvio, ¿no? O sea, aunque está muy poco estudiada, ¿no? Pero en filosofía de la ciencia, la filosofía de las artes científicas, esto es un tema sin el cual poco se puede avanzar. O sea, un científico, si no tiene una componente artística no solo en el sentido artesanal del término, en el manejo de sus instrumentos, en el manejo de la escritura, vamos, Einstein, por ejemplo, que es un ejemplo canónico de un artista de la literatura sobre la ciencia, ¿no? Él era un gran científico, pero era un gran divulgador. O sea, sus ejemplos de los trenes, etcétera, es una obra maestra desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia. Bien, entonces artes científicas, por lo tanto, los dos, tanto Spinoza como Leibniz, son dos grandes artistas de la filosofía. Y es cierto, vamos, o sea, la obra de la ética es una obra de arte magistral, que produce una profunda emoción, esté uno de acuerdo o no con Spinoza. Pero yo he leído 3 veces la ética de Spinoza hace muchos años, hasta que creo que llegué a entenderla, y al final, cuando ya llegué a la cuarta y a la quinta parte, la emoción intelectual que vivía yo, porque ya creía haber entendido al final lo que eran las virtudes y los vicios en Spinoza, entonces era una sensación enormemente placentera, de placer intelectual, tema del que voy a hablar a continuación. Bien, ahora ya anticipo que la gran aportación para mí de Spinoza fue, dicho en términos de mi gremio, que es el de los filósofos de la ciencia, hacer una filosofía naturalizada de la propia naturaleza. O sea, es decir, él es un gran filósofo de la naturaleza, es un teólogo natural, eso también, digamos, quizá es yo creo que si algo aprendió Leibniz de Spinoza, aprendió muchas cosas, aprendió ante todo teología natural, o sea, frente a la teología revelada. Entonces, los dos estaban, Spinoza activamente y combativamente, militantemente contra la teología revelada, y Leibniz, dado su carácter, que era mucho más contemporizador, etc., también estaba contra, pero lo manifestaba muchísimo menos. Pero vamos, su grado de descreimiento con respecto a la revelación y todos sus debates sobre poner de acuerdo, digamos, la teología y la razón, pues son claramente influenciados por Spinoza. Bien, y sí quiero plantear de todos modos, y ya te digo, con lo que si no me da tiempo, si acaso para el debate lo quiero suscitar, el concepto, Spinoza hizo una enorme aportación filosófica, lo he dicho antes, con el Deus sive natura, y por lo tanto con la naturalización que hace, porque claro, él no solo afirma el Deus sive natura, sino que niega los métodos escolásticos, o sea, eso es importantísimo, ¿no? Es decir, utiliza el método científico para investigar la naturaleza. Eso es la filosofía naturalizada en mi gremio, ¿no? O sea, es la utilización para el tema que sea de métodos procedentes de las ciencias. En el caso de Spinoza, el more geométrico, ¿no? O sea, pero que era el canon del método científico en su época, porque el método experimental estaba arrancando, ¿no? O sea, Bacon acababa de nacer, por así decirlo, acaba de nacer no, pero sí de tener influencia, ¿no? De nacer filosóficamente hablando. Bien, entonces, dicho esto, la gran aportación de Spinoza, que fue su noción de naturaleza, sin duda, como innovación conceptual, Dios y naturaleza, yo tengo mis dudas de que hoy en día siga teniendo validez. Es decir, creo que hemos de ser
más espinocistas. En lugar de centrarnos solo en el concepto de naturaleza de Spinoza, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una, esto ya es mi propia propuesta, la tecnonaturaleza. La naturaleza ha cambiado radicalmente y ha cambiado en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Y entonces, hoy en día, el modo de relacionarnos que tenemos con la naturaleza, con los organismos, a través de las tecnologías de la imagen, de la digitalización, de las biotecnologías, de la ingeniería genética o de la biología sintética, que es mucho más que la ingeniería genética, o sea, la capacidad, por lo tanto, de generar nuevos organismos y nuevas especies, esto ya no lo hace Dios. O sea, con todos mis respetos, ya el Deus sive natura como mínimo ha de ser repensado. Entonces yo ya utilizo, vamos, solo yo, el término, vamos, para resumir, hay que introducir la noción de tecnodioses. Tecnodioses, en plural, aquí actúo ya como la inicial. Tecnodios no hay, tecnodioses sí hay. Entonces introduzco ya la noción para el debate del pluralismo y el monismo. Bueno, entonces, yendo ya a mi intervención propiamente, y esto, bueno, en 5 minutos como introducción, yo creo que estoy hablando muy rápido, pero yo creo que ya he logrado en 5 minutos, no quiero hablar más de 20 minutos. Bien, entonces, sobre el tema mismo de mi exposición, ciencias leibnizianas. No me voy a alargar sobre esa cuestión, porque bueno, entonces sería imposible. Leibniz cultivó prácticamente todas las ciencias de la época, también las técnicas, o sea, Leibniz fue un ingeniero, y se interesó por las técnicas de contabilidad, por las ciencias sociales. Los grandes avances que va a haber en la publicación de las obras de Leibniz, bien entendido que Leibniz todavía es un desconocido, o sea, que no sabemos quién es Leibniz, o sea, no sabemos quién es Leibniz, no sabemos los propios leibnizianos, o sea, porque Leibniz está por descubrir todavía, ¿no? Se está desvelando, ¿no? Entonces, las aportaciones que hay en filosofía de la mente, en temas de filología, en temas de ciencias del lenguaje, como ustedes lo llaman, semiótica, por supuesto, y en particular ciencias sociales, en ciencias sociales, o sea, Leibniz era un teórico del estado del bienestar. Esto se va a demostrar, o se ha demostrado ya con texto, en su época, o sea, era entonces así como, pero vamos, no estado de bienestar a nivel solamente teórico, sino en la práctica, o sea, que se interesaba, hacía contabilidades, hacía tablas de seguros, velaba, digamos, por la salud pública, y sus grandes proyectos, que siempre parece que era solo la Academia de Ciencias de Berlín, resulta que no, o sea, que Leibniz tiene otras muchas propuestas que no han sido publicadas, o lo están haciendo en los últimos 5 años. Entonces Leibniz, científico social, o sea, este es el lema que quería aportarles como la próxima novedad, ¿no? Bien, entonces, dejando esto, y yendo a Spinoza ya, Leibniz se centró en 2 ciencias, las voy a llamar ciencias, la teología era, vamos, y la metafísica, la ciencia primera, ¿no? Dijo Aristóteles, ¿no? Entonces, y la teología bastante tiene que ver con la metafísica, ¿no? En el propio Aristóteles, ¿no? Por lo tanto, voy a llamar ciencias a la metafísica y a la teología también, y entonces en esto Leibniz aprendió claramente de Spinoza, ¿no? Incluso en buena medida fue spinocista, luego volveré sobre esta cuestión, en cuestiones teológicas, de teología natural, y también en cuestiones metafísicas, pero Leibniz, como diré luego, digamos, bueno, como lo diré luego, lo voy a decir luego. Entonces, así como Leibniz aprendió matemáticas en París, del 72 al 76, y en 4 años se convirtió en un gran matemático, o sea, hasta tal punto que a finales del 76 ya estaban descubriendo el cálculo infinitesimal, como se sabe por sus manuscritos, y bueno, y no solo el cálculo infinitesimal, sino otras muchas cosas que hizo. Entonces voy a decir que aprendió también metafísica en París, al final de su época de París, concretamente en el año 1676, y la aprendió de Spinoza. O sea, entonces el aprendizaje que hace Leibniz de Spinoza antes de ir a verle, es extraordinariamente interesante y merecería, igual ya se ha hecho, o sea, pero merecería un estudio detallado y serio, porque hay documentación al respecto ya. Hay documentación por parte del sector leibniziano, lo que no sé es si hay documentación entre los archivos de Spinoza, o sea, porque estos archivos supongo que tuvieron otro destino diferente. Bien. Entonces, claro, como Leibniz estaba aprendiendo, por lo tanto, metafísica y teología natural, el gran teólogo natural de la época era Spinoza.
eso no cabe la menor duda. Leibniz se dio cuenta muy rápidamente y se fue a recibir una clase particular de teología natural. O sea, ahí se fue, hizo el viaje de París a Hannover, pero pasando por Londres, en donde tenía 3 o 4 cosas muy importantes a resolver, entre ellos llevar su máquina de calcular, pero también tenía que consultar una serie de manuscritos. Consultó allí, luego ya lo diré ello, la correspondencia Oldenburg-Spinoza. No solo la consultó, sino que la anotó cuidadosamente. ¿Por qué? Porque él ya tenía cita con Spinoza cuando pasara por Holanda, ¿no? Y entonces quería estar perfectamente documentado, de tal manera que la conversación Spinoza y Leibniz no fuera sobre el tiempo, o sobre, no sé, los canales holandeses, ¿no? Sino que fuera una conversación a fondo, en serio, puesto que iba a ser un encuentro breve. No se sabe cuántos días estuvieron, se dice que 3 o 4, incluso hay gente que dice que una semana entera. Yo no lo creo, pero porque no creo que Spinoza le concediera tanto tiempo a Leibniz, ¿no? Así de sencillo. Pero en cualquier caso, Leibniz consiguió una clase particular del gran teólogo natural de la época, ¿no? Y esto era Leibniz, o sea, esto era Leibniz. Si Leibniz encontraba a una persona que le interesaba, le daba la murga hasta que le sacaba todo el jugo que pudiera. Bien. Bueno, entonces teoría cum praxis, o sea que dejando claro que solo me voy a referir a la metafísica y a la teología natural. De ética voy a decir una cosita también, pero muy breve. Entonces, primero, teoría cum praxis en Leibniz. La voy a ejemplificar en cómo él se preparó. O sea, lo que quería, lo que le interesaba de Spinoza lo tenía muy claro, ¿no? Desde que leyó el tratado político-teológico, ¿no? O teológico-político, perdón. Entonces, lo tenía clarísimo. Y rápidamente, Leibniz era muy estratega, y rápidamente le escribe a Spinoza para hablar de óptica. O sea, pero en realidad lo que quiere es iniciar una relación personalizada, como es bien sabido, para llegar a la cuestión que a Leibniz le interesaba de verdad, que era el tratado teológico-político. Bien, entonces Spinoza no se fía y hace bien, su lema era caute, o sea, el lema de Leibniz era teoría cum praxis, y los dos estuvieron conforme a su lema, o sea, uno estuvo cauteloso, ¿no? Y el otro teoría cum praxis. O sea, la teoría, lo que yo quiero de ti, lo tengo muy claro a la escala teórica y voy a hacer lo que haga falta para intentarlo conseguir, ¿no? Y consiguió bastante, digamos, dado el otro lema, el caute. O sea, entonces es muy interesante, visto desde esa perspectiva, el encuentro entre los dos grandes pensadores. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Leibniz está en París y ahí se hace amigo de Schirhaus, que es un spinozista, y es quien le da entrada en el mundo de Spinoza. Claro. Entonces, y no solo le da entrada, sino que Schirhaus tenía un resumen de las ideas de Spinoza, al cual accede Leibniz en febrero de 1676. Y Schirhaus le da, no sé qué documento, porque no soy un experto en Spinoza, ¿no? No era el de la ¿cómo se dice? La modificación del intelecto humano, la reforma, perdón, del intelecto humano, porque no se corresponde con las notas que tomó Leibniz, pero Leibniz, conforme él practicaba siempre su modo de trabajar, cuando un autor le interesaba, siempre iba, transcribió a Descartes, transcribió a Pascal. Él no era cartesiano, pero transcribió a Descartes. O sea, si no fuera por la copia de Leibniz, las reglas para la dirección del espíritu pues no se hubieran conservado. O sea, fue la copia de Leibniz de lo que durante mucho tiempo fue el texto canónico. Buscó a Pascal y transcribió a Pascal, buscó a Desargues y no lo pudo transcribir porque no encontró los documentos. Y él en París, aparte de sus múltiples cosas, se dedicaba a buscar grandes autores, siempre transcribía, esto era su praxis habitual, y la hizo también especialmente con Spinoza, a través de las notas de Schirhaus primero. Luego, cuando va por Londres, inmediatamente se entrevista con Oldenburg y le dice: oiga, ¿me deja usted ver la correspondencia suya con Spinoza? Y Oldenburg se la dejó, en la línea corriendo a toda velocidad, anotó todo lo que pudo, o sea, todo lo que pudo desde el tiempo que le dejaron las cosas. No había fotocopiador, sino, como hemos hecho otros, estaría estado fotocopiando continuamente cada vez que tenía una oportunidad, pero él hacía copias también
Y bueno, y ya luego en el barco, por ir contextualizando, cuando va en el barco, que estuvo parado durante una semana por viento, entonces Leibniz se va preparando, ya va haciendo su propio escrito para Spinoza, que consta en los archivos Leibniz, lo que Leibniz le dio a Spinoza para iniciar el diálogo, pero paralelamente Leibniz en el barco trabaja sobre otras cuestiones, trabaja sobre la característica universal, y no hay que olvidar que Leibniz, cuando va a Holanda, Spinoza es uno de sus grandes objetivos, Leeuwenhoek es el otro. O sea, y para Leibniz fue importantísimo ver a Spinoza, ahora fue decisivo ver a Leeuwenhoek y ver un microscopio, porque es ahí donde se da cuenta de que en una, como decía Voltaire, en una gota de orina, decía Voltaire que era muy malévolo, en una gota de orina, efectivamente, en una gota de orina encuentras unos microcosmos espectaculares, y no desdeñes la orina, no desdeñes la orina, porque la orina, ahí también hay orden y hay cosmos, o sea, y eso también sobra de Dios, dicho del Dios natural, de Voltaire, el Dios natural. O sea que entonces eso de que la orina tenga unas connotaciones, pues no, para Leibniz no. Entonces esto de mirar por el microscopio de Leeuwenhoek y observar una gota de líquido y ver que ahí había un montón de partículas, esto a Leibniz le impresionó, y luego le impresionó también muchísimo la conversación con Spinoza. Vale. Entonces toma nota de ellas, las copia, las resume, bueno, y voy a mencionar dos notas. El 11 de febrero de 1676, Leibniz, interpretando a Spinoza las notas de Zirhaus, que le había prestado Zirhaus a él, dice: la razón de ser de Dios es Dios, según Spinoza. Esto lo escribe Leibniz, pero esto no lo piensa Leibniz. Leibniz está transcribiendo a Spinoza, o sea, está transcribiendo. Y es una tesis correcta, ¿no? Pero también escribió lo siguiente, que esto no ha sido comentado y por eso lo quería aportar. Dice Leibniz, y esto sí que es Leibniz, no es Spinoza, ¿no? La esencia de todas las... Perdón, el comienzo es Spinoza y la segunda parte es Leibniz, o sea que la esencia de todas las cosas es la misma y las cosas difieren solo modalmente. Hasta aquí Spinoza, de acuerdo. Del mismo modo, pero ahora viene Leibniz. Del mismo modo que una ciudad vista desde un punto de vista elevado difiere de una ciudad vista desde una elevada. Aquí ya está la gran metáfora de Leibniz de la monadología. O sea, y por lo tanto ya introduce el perspectivismo. Entonces, efectivamente, Leibniz está leyendo a Spinoza y transcribiéndolo, pero desde una manera perspectivista. Él ya introduce la metáfora de la ciudad, la de los relojes, la introduce para Arnaud, o sea, para entenderse con Arnaud, utiliza, pero él, su metáfora por antonomasia para la armonía preestablecida es la de la polis, o sea, la polis en armonía, digamos, en armonía política, o sea, incluida la libertad de religión. Bien, entonces es interesante, ya digo, ese texto, no habla todavía de cuándo, en esta relación de punto de vista. Bueno, sí habla de punto de vista elevado, difiere de una ciudad vista desde una llanura, pero todavía no ha introducido la noción de Dios como aquel que tiene todos los puntos de vista del cosmos, o sea, el Dios leibniziano todavía no está, a mi modo de ver, en febrero de 1676. Bueno, entonces, en la correspondencia a Oldenburg, Spinoza accedió Leibniz a la frase de Spinoza a Oldenburg, que está en la Ética, pero no había sido publicada. Yo no distingo entre Dios y la naturaleza. Esto de Spinoza se lo había escrito a Oldenburg y Leibniz lo leyó. Y claro, dijo, bueno, esto es extraordinario. O sea, efectivamente, y ya tenía clarísimo de qué tema tenía que hablar con Spinoza. Bien, cuento esto para explicar lo que es la praxis de Leibniz, cuando de verdad le interesa a un pensador, una persona, esté o no de acuerdo con él. ¿Por qué? Y con esto paso al tercer punto, que es la ética de Leibniz. Aquí está la gran experta en ética de Leibniz, que es Concha Roland, y ella me rectificará. La ética de Leibniz está basada en la regla de ponerse en el lugar del otro, en la place d'autrui. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahora voy a hacer una propuesta un poco arriesgada para los leibnizianos que hay en la sala, y en general para todo, digamos, se puede, vamos, el propio Adam Smith teoriza los sentimientos morales desde ponerse en el lugar del otro, o sea, pero desde un punto de vista de la empatía, digamos, desde el punto de vista de los sentimientos. Leibniz contempla esta, pero no es lo importante. Para Leibniz ponerse en el lugar del otro
es ante todo ponerse en el lugar intelectual del otro, en la mente del otro, que no es lo mismo que ponerse en sus sentimientos o en sus emociones. O sea, está bien la empatía, faltaría más, pero mucho más difícil y mucho más racional es intentar mentalmente ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo se logra esto? De una manera muy fácil, transcribiendo los documentos de otro. Es un método, si tú transcribes el documento de otro, tienes que ser estrictamente, tú puedes estar en estricto desacuerdo con lo que el otro ha escrito, pero tienes que transcribirlo tal y como lo ha escrito, a no ser que seas un falsario, como transcriptor. O sea entonces quiero decir con ello que Leibniz en su praxis aplicaba su propia ética, la suya, que no es la de Spinoza en absoluto, sino la ética de ponerse en el lugar del otro. Y al leer a Spinoza, él se ponía en el lugar de Spinoza, intentaba, bien entendido, en la medida en que es posible. Y por lo tanto, esto da lugar a, creo yo, resuelve bastantes falsos problemas sobre hasta qué punto Leibniz era spinocista. Porque claro que era spinocista, se había puesto en la mente de Spinoza. Si eso no es ser spinocista, pues ahora, eso no quiere decir que ya se hubiera convertido al espinocismo y hubiera pasado a la comunidad racional de Spinoza. No, o sea, él veía eso desde su propia perspectiva y este era un poco el método y la aplicación de la ética de Leibniz al caso de Spinoza. En fin, no voy a criticar a Bertrand Russell, sí lo voy a criticar, ¿por qué no? Puesto que hizo la tesis doctoral sobre Leibniz y no se enteró de nada. O sea, salvo de la lógica de relaciones de Leibniz, que es completamente cierto, pero luego, a continuación, va Bertrand Russell y dice que Leibniz tiene dos filosofías, sobre unas 40, le conozco yo, diferentes, ¿no? O sea, dos son muy pocas, ¿no? Entonces, una, digamos, la buena, para los colegas, y la mala, que es para las princesas. Por favor, esto no es tolerable. Aparte, esto es patriarcalismo puro y duro, o sea, como hemos editado ella y yo recientemente la filosofía para princesas de Leibniz. Bueno, bien, pero tú has hecho el epílogo y por lo tanto no se puede menospreciar a una mujer que es pensadora, o sea, hay que ponerse en el lugar de la otra también, ¿no? Entonces esto queda como desafío, es muy difícil lograr, ¿no? O sea, lo digo por propia experiencia, en mi relación personal, yo me intento poner en la mente de las mujeres a las que tengo afecto y cariño y no lo logro, o sea, que con lo cual ahí hay una cuestión de gran envergadura, digamos, en el ámbito de la ética. Mira, me refiero al lugar intelectual, o sea, yo me puedo poner en el lugar sentimental o emocional de mi compañera, pero en su lugar mental o intelectual, eso es enviable. Bueno, en cualquier caso. Dicho esto, ponerse en el lugar del otro, yo creo que ya lo he tratado suficientemente, y ahí es donde se produce el placer intelectual, el intercambio intelectual en primer lugar, pero también el placer intelectual o incluso el amor intelectual. O sea, entonces en un momento dado uno se puede enamorar intelectualmente del propio Spinoza, diciendo, bueno, qué belleza de obra, ¿no? Qué belleza de obra, sin tener que ver con la verdad, porque Leibniz es un pensador estético, lo que le interesa es la armonía, y la armonía de la ética es extraordinaria, o sea, es una obra. Entonces, digamos, Leibniz la leyó en cuanto se editó la ética, consiguió el ejemplar a toda velocidad, se la leyó de inmediato, se retiró a leer la ética entera, esto ya a los 4 o 5 meses. En cuanto se publicó la ética, ¿cuándo se publicó la ética? 77 o 78, ¿no? 77, eso. Pues a primeros del 78 Leibniz se ha leído la ética entera. ¿Por qué? Porque ya está iniciado y tiene un gran interés al respecto. Bien. Bueno, termino con el asunto del amor intelectual y el placer intelectual. El beneficio que obtuvo Leibniz de la entrevista con Spinoza fue enorme. En primer lugar, en términos de placer intelectual, insisto en ello, y en segundo lugar, por los resultados, por las notas que él tomó de ese encuentro, porque Leibniz siempre escribía. Yo no sé, y esto sería mi pregunta aquí a mis queridos colegas espinocistas, si Spinoza tomó alguna nota de su entrevista con Leibniz. Si yo hubiera sido Spinoza y me encuentro con un Leibniz que ha estado en Londres, ha estado en París, ha aprendido matemáticas, ha hecho esto, lo otro, yo le hubiera preguntado algo también. O sea, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿O qué sucede en matemáticas? Simplemente por cortesía, o sea, si no te interesan las matemáticas, pues no te interesan las matemáticas, ¿no? Igual me hubiera dicho, es que acabo de descubrir el cálculo infinitesimal.
Leibniz. Y entonces no parece que Spinoza se interesara mucho en el otro, o sea, no, porque practicaba otra ética, no practicaba la ética de ponerse en el lugar del otro, cosa que sí hacía Leibniz. Y entonces ahí tenemos un contraste interesante, esto lo digo claramente para el debate. Bien, eso no impide que hubo praxis de amor intelectual, por lo menos de Leibniz con respecto a Spinoza. La segunda cuestión está por ver, o sea, y esa, digamos, sería la cuestión a dilucidar. Pero aparte del amor intelectual, la relación esta de amor entre los dos fue enormemente fecunda para Leibniz, porque esto le permitió inmediatamente, intentó comprar, como se sabe, el manuscrito y publicarlo, o sea, a través de Schuller, ¿no? O sea, hizo una oferta formal a espaldas de su duque, o sea, es decir, Leibniz era... También lo de la cautela lo tenía claro, o sea, y por lo tanto no se iba a arriesgar con su duque a comprar el manuscrito recién llegado a Hannover como director de la biblioteca del célebre ateo repudiado por todo el mundo. Pero sin embargo él intentó comprar el manuscrito para editarlo, para publicarlo, ¿no? Entonces Leibniz hubiera publicado la ética de Spinoza. Por suerte Spinoza tenía amigos y lo había previsto todo, incluido el envío de sus manuscritos a su albacea testamentaria y al editor, de tal manera que la ética salió rapidísimamente y Leibniz, digamos, se limitó, por lo tanto, a leer el asunto. Bien, con esto ya aludo brevemente a Deleuze. Estos son los pliegues de Leibniz, los pliegues de Leibniz, y luego citaré a Deleuze, no, lo voy a hacer ya ahora, porque si no me dará tiempo. En Rade dice Deleuze, lo múltiple no solo es lo que tiene muchas partes, sino lo que está plegado de muchas maneras. Esto es magistral, o sea, por parte de Deleuze. O sea, en lugar de pensar que la multiplicidad depende solo del número de partes que hay en un todo, que es el concepto del propio Leibniz y de Spinoza, desde luego, de multiplicidad, entonces de repente Deleuze dice, no, pero es que cada parte está plegada, en el caso de que sea una parte espiritual, una parte anímica, las mónadas están plegadas. Entonces, por lo tanto, la complejidad de una mónada depende de sus pliegues. La mónada es una, pero si tiene otras, no sé, n monadillas dependiendo de esa mónada dominante, todas esas monadas son sus pliegues. Entonces, la complejidad de la mónada es una forma de multiplicidad que es muy interesante tener en cuenta. Bueno, y entonces termino ya con la cuestión de estos dos pensadores, ¿qué hacer con ellos? Porque la responsabilidad es nuestra, porque si no, ¿para qué hay sociedades si no? Podemos hacer cosas filológicas y para mí es un placer intelectual, sin duda, leer a Spinoza y leer a Leibniz y comentarlos, etc. Pero algo, sobre todo con los pensadores así, algo de ellos tendremos que reinterpretar para el mundo actual, incluso para mejorarlo. He dicho, yo no soy tan radical como Spinoza y vamos ahora a generar una nueva noción de Dios que sería tecnodios y un solo tecnodios. Le diría yo al espinosista que dijera eso, es que eso ya está inventado, es el Dios de Leibniz. Cuando calcula, se hace el mundo. Es decir, que el gran ordenador ya lo inventó Leibniz, el gran ordenador metafísico, ¿no? Bueno, entonces, hecha esta pequeña digresión, hay varios temas. Ha salido uno, sin duda, bueno, ya lo he propuesto, el Leibniz Spinoza Deleuze, yo creo que es muy interesante, el barroco en general. O sea, pensar el barroco, hay varios autores que dicen que nuestra época actual, me refiero al mundo digital, es neobarroco, y yo estoy completamente de acuerdo con esta tesis, no es ilustrado para nada, o sea, no, en las redes sociales no impera la ilustración para nada, mientras que los pliegues y el barroco sí, y el engaño y la mentira y la posverdad. ¿No? Pero es que el engaño es una forma típica del barroco, del discurso del barroco, tanto del discurso hablado como del discurso artístico, como del discurso musical, como el discurso pictórico de cualquier otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema interesante. Pero dicho esto, vamos a otro más vinculado a la modernidad. Se ha mencionado la noción de multitud, o sea, sin duda es un gran tema, o sea, esto, yo he leído a Antonio Negri y a Paulo Vierno, no he leído su libro todavía, que lo leeré con mucho gusto, sobre la multitud en Spinoza. La idea es a título también de provocación.
Spinoza, su noción de multitud es extraordinariamente interesante para la política contemporánea, y esto es uno de los grandes debates actuales, pero es una noción de multitud, voy a decirlo, antropocéntrica. Solo piensa en multitudes de seres humanos. Y yo creo que desde un Deus sive natura hay que ir más allá de los seres humanos, ¿no? Y entonces pensar en multitudes de bacterias, como he dicho, una multitud de bacterias en mi microbiota. Eso hay que pensarlo filosóficamente y se está haciendo, ¿eh? Les recomiendo a Catherine Haydes, que ha escrito un libro que se llama Thought, lo no pensado. Ella habla de cognición sin pensamiento, un gran tema me refiero para espinocistas y lainicianos, ¿no? O sea, y dice, y esto lo dice también Antonio Damasio, que hay procesos cognitivos a niveles microcósmicos mucho más, entre 14 comillas, inferiores a la mente humana, ¿no? Sin hablar de mentes, no son gente muy prudente y muy estricta conceptualmente, pero sí hablan de procesos de interacción con el entorno y lo llaman cognición a eso, no pensamiento. Y por eso hay cognición sin pensamiento, y eso para naturalistas, para espinocistas es un gran tema, ¿eh? Y para leibnizianos también. Bueno, en cualquier caso, ya he dicho, el tercer último ejemplo sería el que... Sí, la puesta en cuestión de la noción de naturaleza hoy en día, y voy a puesto la noción de naturaleza en cuestión desde muchas perspectivas, pero voy a mencionar simplemente una: Donna Haraway y los cyborgs, ¿no? O sea, y el feminismo en general. El feminismo ha puesto en cuestión la noción de naturaleza. Por lo tanto, eso es un desafío intelectual para... yo creo que hay que seguir manteniendo la noción de naturaleza, pero repensada estrictamente, o sea, repensada estrictamente y bueno, pues valga la noción de cyborg, la noción de autómata espiritual está en Spinoza, y en la misma, digamos, o sea, por lo cual tenemos otro tema, yo creo, interesante, pero pensar, digamos, Spinoza, Leibniz y los cyborgs, yo creo que es un tema que podríamos tratar o abordar. Y bien, yo con esto, porque ya he terminado, ya me he alargado, aunque pensé que iba a ser de 20 minutos, pues me he alargado media hora y lo vamos. 40 minutos. No te vayas, porque es que es una mesa que estaba pensada como tal, y aunque Javier nos ha puesto ahí para controlarlo, pero bueno, no te vayas si no miramos para que veáis ahí, es que era... No te vayas todavía. No te vayas, por favor. Buenos días, gracias a los organizadores por la invitación, y sin dilación paso a hablar de ciencia e inconmensurabilidad en Spinoza, también con una cierta intención polémica y propositiva. En primer lugar, a modo de contextualización, quiero recordar la idea esencial de los grandes autores del siglo XVII, sobre todo estos grandes creadores de la ciencia moderna, que por primera vez consiguen presentar una visión unificada del cosmos. Eso que para nosotros es tan evidente, en ese momento era una revolución absoluta, como es sabido por todos, unificar la mecánica celeste y la mecánica terrestre, etcétera, etcétera, lo cual a su vez permitía eliminar de una manera práctica toda concepción o toda creencia en las cualidades ocultas. Evidentemente, la herramienta para llevar a cabo esta unificación y esta generación de contenidos no supersticiosos es la matemática. En esto creo que, como Cassirer ha mostrado, ya desde Nicolás de Cusa, la matemática se erige en la gran herramienta unificadora en sentido cosmológico y en sentido intelectual, evidentemente. Eso significa a su vez que, y por supuesto, consigue cerrar, suturar la gran división que desde el mundo clásico existía entre la verdad de los principios teóricos y la casuística de los fenómenos empíricos. La matemática es la manera de conjuntar esas dos dimensiones que hasta entonces habían estado extinguidas.
Claro, esto nos lleva, aunque tengo que ir muy deprisa, nos lleva a plantear el gran triunfo galileano, que, como ha señalado Poiré, es afirmar un platonismo consciente. Es decir, el realismo matemático que suscribe Galileo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, etcétera, etcétera, el famoso pasaje del ensayador 6 y 48, quiero recordar, claro, está reivindicando a Platón en términos ontológicos muy poderosos, el último Platón, por ejemplo. Y menciono esto porque, a mi juicio, Spinoza no va a encajar en este modelo, paradójicamente. Y ahí vendrá mi afirmación política posterior. Por otro lado, me parece que hay otro elemento fundamental para entender los problemas filosóficos y científicos del momento, obviamente también teológicos, y es la contraposición entre las concepciones voluntaristas que dentro de la teología ya eran muy dispares. Cusa intenta dar réplica al voluntarismo de Ockham, evidentemente. Bruno va a ir en esa misma línea. Spinoza y Leibniz darán a su vez la réplica al voluntarismo cartesiano. Es decir, si queremos afirmar la necesidad de un mundo inteligible no sometido a excepciones ni milagros, tenemos que mantener a toda costa ese orden necesario sobre el cual va a operar intelectualmente la matemática. Entonces, claro, la polémica teológica medieval ya es muy interesante, ¿no? Entre los defensores de la potencia absoluta y de la potencia ordinata, ¿no? Entre Pedro Lombardo y Pedro Abelardo, que es quien afirma el necesitarismo. Ya digo, tiene muchas expresiones particulares, pero yo creo que Spinoza, claro, sale al paso de esta cuestión de una manera absolutamente beligerante, cuando unifica entendimiento y voluntad, y más exactamente cuando dice que el entendimiento y la voluntad son equiparables al movimiento y al reposo, ¿no? Ética 1.32, corolario segundo. Claro, ahí está efectuando esa naturalización radical de los debates teológicos. Si entendimiento es igual a voluntad y perfectamente equiparables a la pareja movimiento-reposo, ya está dando un giro absoluto a la cuestión. Luego sabremos que ambos son los modos infinitos inmediatos de los dos atributos, ¿verdad? Pero bueno, ahora bien, negar el voluntarismo para salvaguardar la autonomía de la ciencia, esto lo dice Spinoza literalmente en Ética 1, proposición del 33, escolio segundo, efectivamente le hace converger con Leibniz en una misma defensa del orden racional. Pero en donde la divergencia es manifiesta es en el hecho de que Spinoza, en ese mismo escolio segundo de la proposición 33, niega absolutamente que Dios actúe en función del bien. Ahí la divergencia con Leibniz es frontal, a su vez, con todo lo que eso implica. ¿Cómo va a plantear entonces la cuestión del naturalismo científico heterodoxo, por así decir, Spinoza? Heterodoxo en el doble sentido, heterodoxo respecto a la tradición judeocristiana y heterodoxo respecto del propio realismo platónico o realismo matemático de sus coetáneos. Bueno, pues afirmando, claro, la esencia actuosa como la verdadera expresión de lo real. Y a su vez, en un segundo momento, aunque esto merecería un desarrollo posterior, pero bueno, lo planteo por ahora, hablando de la libre necesidad, ese giro conceptual que te referías tú antes. La libre necesitas replantea absolutamente el problema del orden natural y de las cuestiones morales en torno a la vida. Ser libre es hacer valer la propia necesidad, como Spinoza deja bien claro en la definición 7 de la parte primera y luego desarrolla en la epístola 58, etc. Claro, si ser libre es hacer valer la propia necesidad, es decir, la propia potencia, esto se predica por igual de Dios que de los seres humanos o de cualesquiera otros individuos. En ese sentido, si lo que define, por así decirlo, la entraña de lo real es esa esencia actuosa, actuante, solamente podemos definir a todo ente, a todo individuo, como diría Spinoza, a partir del adagio ese es operario. Y aquí encontramos otra vez un punto de afinidad con Leibniz muy interesante, porque claro, el conatus spinoziano en buena medida es
similar a la fuerza leibniziana, aunque, por supuesto, esta se desarrolla en términos científicos por otros cauces. Por supuesto, para dar lugar a la noción de energía cinética, que tan importante va a ser en épocas posteriores, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que nos une, a mi juicio, es el sostener una ontología de la afirmación, una ontología de la expresión, en el sentido en que Deleuze ha caracterizado a Spinoza, que me parece que es perfectamente compatible con Leibniz, claro, por eso digo. Solo que yo diría que en Spinoza lo que se derivaría de esta posición afirmativa expresionista, en términos ontológicos, en Spinoza no daría lugar a la ley de la continuidad, sino en un sentido restringido. Esto me parece interesante, como intentaré desarrollarlo. De hecho, en Leibniz he sabido que la ley de la continuidad es una verdad de hecho, y aquí es donde justamente viene la fisura teológica, claro, porque es un Dios diferente el que dictamina una lectura u otra, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere a la presentación de los problemas que considero esenciales. Muy brevemente, todos sabemos, en segundo lugar, que la relación con Descartes es polémica por ambas partes, ya lo he dicho. Coinciden en la afirmación del principio de inercia, que Descartes, a mi juicio, formula de una manera más matizada, paradójicamente, que el propio Galileo, que tenía algún prejuicio metafísico malgrelli. Pero, en todo caso, claro, la diferencia a la hora de formular el principio de inercia es clara. En el caso de Spinoza, respecto a Descartes, está claro en su exposición de los principios de la filosofía de Descartes 1.20, y está claro sobre todo en la carta 81 a Schildhaus, cuando dice Spinoza la filosofía natural de Descartes es inútil porque tiene que movilizar la sustancia externa recurriendo a Dios. No tiene manera de explicar el movimiento de una manera inmanente a la propia sustancia, ¿no? Es decir, lo que Spinoza introduce para diferenciarse claramente en esta conexión entre metafísica y física de Descartes es la cuestión de la potencia desde el principio. Es la potencia la que permite explicar el principio de inercia de una manera no teológica. Es el conatus que él seguramente ha aprendido en Hobbes, como luego lo hará el propio Leibniz. Claro, el endeavor hobbesiano supone ya una automoción de la materia misma que toda la teología anterior había dejado en manos o bien del ímpetus o bien de la divinidad, en el sentido que retoma Descartes. Y otro tanto puede decirse en relación a la famosa ley de la cantidad del movimiento, que luego Leibniz, como sabemos, va a rectificar, no es mv sino mv cuadrado. En fin, quiero decir que el trasfondo metafísico es el mismo. Necesitamos un movimiento interno a la materia y necesitamos un movimiento autoconsistente, por así decirlo. Aunque ambos se van a distanciar del mecanicismo hobbesiano, por supuesto. Es obvio, por muchos motivos. En todo caso, Spinoza va a utilizar estos argumentos y el de la autonomía de la razón para salir al paso, como antes adelanté, del voluntarismo cartesiano. Claro, si Descartes dice a Mellin en la carta del 2 de mayo de 1630 que la absoluta potencia y la absoluta voluntad de Dios pueden incluso cuestionar el principio de contradicción, le está diciendo no tenemos ninguna base estable, sólida para pensar el mundo. De manera que Spinoza, igual que Leibniz, se van a indignar con esta posición cartesiana porque pone en solfa la posibilidad de hacer ciencia en ninguna manera, ¿no? Por otra parte, sin embargo, Descartes y Leibniz coinciden en el hecho de que finalmente Dios es el garante último de la realidad, evidentemente, tanto en términos ontológicos como en términos morales. Y esta va a ser la gran confrontación que a su vez mantienen con Spinoza, como luego mencionaré. Quiero decir que ni Descartes ni Leibniz consiguen afrontar el dogma, afrontar en este sentido para cuestionar el dogma básico del cristianismo heredado de los judíos, de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Claro,
esta antropomorfización de base es la que les permite distinguir entre voluntad y entendimiento. Para ellos esto es claro en términos antropológicos, pero también en términos científicos e incluso cosmológicos. Mientras que para Spinoza la identificación de entendimiento y voluntad, a mi modo de ver, supone una cesura absoluta, ¿no? Bien, se ha dicho a menudo que sería interesante ver a Spinoza como situado en medio, hasta cierto punto, del mecanicismo de Descartes y del dinamicismo leibniziano. La tesis de Bouguereau me parece sostenible. Quizá por eso fue tan válido el modelo general spinoziano en la Ilustración. Esto lo ha explicado muy bien Paul Bernier, ¿no? Precisamente esta situación intermedia entre el mecanicismo matematizante, materialista y el dinamicismo de las fuerzas es lo que hace que Spinoza sirva de comodín para todos los grandes pensadores y científicos del XVIII. En todo caso, quiero sostener la tesis de que en Spinoza, y ahora paso a hablar de él directamente en tercer lugar, no va a haber en absoluto ni ese realismo matemático, no va a haber posibilidad de una matesis universalis, de una característica universal. En definitiva, no va a haber lugar para el principio axiológico de la ciencia moderna, bajo sus diferentes vertientes, que es el cálculo. El principio de cálculo que fue establecido por Hobbes, como todos sabéis, en De Corpore 133. Esto lo va a aceptar Galileo, lo va a aceptar Descartes de una manera, e igualmente lo va a aceptar Leibniz de otra manera. A mi juicio, esto no es predicable de Spinoza en toda su extensión. Intentaré explicarlo. En tercer lugar, bueno, llevo un cuarto de hora, creo que muy bien. No, tranquilo. No va más rápido. Bueno, quiero decir que tampoco quiero correr más de la cuenta. En tercer lugar, digo, las paradojas de Spinoza. ¿Qué quiero mencionar con esto? Bueno, todos coinciden, estos grandes hombres que están abriendo un nuevo universo y que se están jugando la vida, y que Spinoza tiene la divisa Caute, pero Locke está escribiendo un tinta invisible por si lo interceptan los correos, etcétera, etcétera. Es decir, se saben perseguidos, se saben heterodoxos de una manera o de otra. Bueno, todos coinciden, Spinoza lo dice en el TIE, o sea, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Descartes en el Discurso del Método, Leibniz lo va a decir literalmente, quieren que la ciencia esté al servicio del perfeccionamiento humano. Esta es una posición de principio que liga la ciencia a un modelo ético de excelencia en todos ellos. Pero va a haber diferencias importantes, porque por el camino algunos van a hacer de la nueva ciencia la expresión máxima de la voluntad de poder de la modernidad, cosa que a mi juicio no va a hacer Spinoza. Bien, plantadas así las cosas, quiero mencionar simplemente el hecho de que Spinoza va evolucionando, como ha mostrado Pina Totaro, entre otros autores y autoras, va evolucionando desde el mecanicismo inicial, que se ve muy claro en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, con la figura del autómata espiritual, parágrafo 85-91, va evolucionando desde ese mecanismo inicial hacia posiciones realmente interesantes, mucho más flexibles, diría yo. Quizá, además de esa integración del conatus como explicación de toda forma de movimiento, esto ya está en el Tratado de la Reforma, está en el comentario de los principios de filosofía de Descartes, pero está también en los Cogitata Metaphysica 1.6. Quiero decir que desde el principio el mecanicismo en él es compatible con la idea del conatus, con la idea de la potencia. Pero aún así la evolución me parece evidente a lo largo de su maduración filosófica, especialmente pasando por la Carta 32, de mediados de la década de los 60, como sabéis, y culminando en la pequeña física de la ética. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la posición epistemológica del Tratado de la Reforma es claramente superada en la ética. La teoría de las nociones comunes no tiene nada que ver con la teoría del autómata espiritual del tratado. Esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, diría yo, como explica la Carta 32, en primer lugar, la concepción de una naturaleza
interrelacional a todos los efectos, en donde lo que preside nuestra comprensión de la realidad es, por una parte, la coherencia, como dice Spinoza literalmente, ¿verdad? Esa conexión que hemos de suponer, puesto que vemos que no hay caos. Por tanto, es una afirmación muy cauta por parte de Spinoza. Y luego el perspectivismo. Y en esto creo que coincide con Leibniz mucho más de lo que pudiera creerse a primera vista, y luego desarrollaré. Porque Spinoza dice, nosotros observamos un mundo desde una determinada posición, que es la de los seres humanos. Y si estuviéramos en el flujo sanguíneo, tendríamos otra posición filosófica radicalmente distinta. Claro, ambos están apasionados por los microscopios y por los telescopios. Leeuwenhoek les ha influido poderosísimamente, y Spinoza, como óptico, sabe muy bien... Construía lentes. Exacto, para el microscopio. por eso digo, como óptico práctico, digamos, entiende muy bien esta diversidad de mundos, que es quizá la gran aportación de Spinoza y del propio Leibniz. A diferencia de Giordano Bruno, no existen pluralidad de mundos extensionalmente externos, por así decirlo. No, hay pluralidad de mundos dentro de este mismo mundo. Claro, esa es la gran revolución, ¿no? Cosmológico-metafísica. Bien, entonces, creo que esa comprensión de que todos los cuerpos se condicionan, interactúan entre sí, está prefigurando la idea de la conspiratio de Leibniz, porque evidentemente lo que define a cualquier ente, o individuo, perdón, en cualquier manifestación, es esa codeterminación, esa coacción, que no tiene nada que ver con la coacción y con la coerción, ¿no? Como es obvio. Por lo que se refiere a la física en la ética, muy brevemente, a ese pequeño opúsculo, ¿no? Después de la proposición 13, bueno, coincido básicamente con la exégesis que hace Leroux, me sigue pareciendo válida, es decir, hay una física abstracta que tiene que ver con los corpora simplicissimas, ¿no? Con los cuerpos más simples, en donde rige, resumo mucho, lo que podríamos llamar la lógica del péndulo simple. Es una forma de atomismo puramente operativo, porque ni Leibniz ni Spinoza son atomistas en el sentido estricto. Sobre esto la Carta 35 o Ética 1.15 Scolio, no hay atomismo en sentido estricto, pero sí hay una forma operativa o funcional, un como sí, en Spinoza, porque remite a esos cuerpos simplicísimos para empezar a levantar el edificio de su física. Y ahí la distinción con Leibniz es clara, porque en Leibniz seguiríamos escarbando, como hace la mecánica cuántica, indefinidamente, ¿no? Bien, escarbando hacia abajo, me refiero, además de hacia arriba. En todo caso, esta física abstracta, en palabras de Leroux, se define, claro, por la rapidez y la lentitud de los movimientos, de la articulación de movimiento-reposo, y ese es el único principio de inteligibilidad. Claro, pero eso tiene unas implicaciones éticas extraordinariamente notables, porque cuando Spinoza dice literalmente en el axioma primero que la diversidad de naturalezas da lugar a diversidad de movimientos, ya en este nivel microfísico está planteando la generación de la diversidad de afectos. Según cómo seamos afectados por cuerpos compuestos en esos múltiples niveles, pero ahora en el nivel más bajo, ¿no? En el nivel inferior, que tienen naturalezas y movimientos particulares, nuestra afectividad será una o será otra. Esto me parece muy interesante. En el nivel más bajo de la física se genera lo que luego vamos a denominar afecto, pasando por la idea de afección, obviamente. Y podríamos hablar, en segundo lugar, de la física concreta, sigo aquí a Leroux también, que es concreta en el sentido de que hablamos de individuos compuestos, ligados a una proporción de movimiento y reposo, ya no a la pareja velocidad-lentitud del movimiento, sino a la noción de proporción, que aparece aquí por primera vez y que va a ser clave en toda la física, a mi juicio, en toda la teoría del conocimiento y en toda la política. Esto me parece que es el nervio, el núcleo esencial del pensamiento spinoziano, y en esto discrepa también de Leibniz, como intentaré mostrar, de manera que lo que ocurre, utilizando la lógica del péndulo compuesto
que tanto Spinoza como Leibniz han aprendido en Huygens, bueno, encontramos realidades físicas autorreguladas, capaces de hacer compatibles movimientos, proporciones, direcciones, fuerzas en última instancia diferentes, como Huygens va a hacer en su tratado ya citado de 1673, el Login Oscillatorium, a propósito del reloj de los barcos, que tiene que conciliar su propia dinámica interna y la dinámica de la marea, de los movimientos, etcétera, etcétera, de la nave, ¿no? Esto, por cierto, lo ha estudiado muy bien, creo, Evelyn Guillemin, a propósito de esta mecánica de la autorregulación o del equilibrio dinámico. Así lo expresa ella. Bien, el tercer nivel, claro, como todos sabemos, es el del organismo total, o el de la facies totius universi, pero la diferencia con la es obvia. En la facies totius universi no hay forma sustancial ninguna, no hay finalidad, no hay propósito, no hay espíritu. Claro. Como tampoco lo hay en el individuo compuesto. Aquí la disociación con el espiritualismo leibniziano es patente, ¿no? No hay alma, en definitiva, no hay alma en el sentido de la forma sustancial leibniziana. Bien, la diferencia, entonces, resumiendo, a mi juicio está en el hecho de que Spinoza va a hablar siempre en términos de proporción de movimiento, tanto de las partes que componen individuos de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado. A mi juicio también va a hablar en términos de proporción y movimiento al referirse a las nociones comunes. Es decir, es una federación de propiedades, las nociones comunes, una federación de propiedades comunes a diferentes cantidades de objetos, y desde luego va a hablar de proporción en términos políticos. Mi interpretación de la física, desde el principio, digamos, de mi estudio de Spinoza, ha consistido en intentar mostrar que toda su filosofía gira en torno a la idea de la composición, de relaciones, no a la armonía de relaciones, bajo ningún punto de vista. Por supuesto, no hay finalismo ninguno, sino que hay una pura eficiencia de conjuntos ontológicos, conjuntos de campo de realidad en sus diferentes lecturas, ontológica, epistémica, ética y política, que se articulan, que se componen. De manera que, voy acabando, lo que me parece esencial es ver que esa articulación ascendente, este continuo, podríamos decir, de relaciones articuladas, quizá hablaba antes en el vídeo de la categoría de relación, aunque a mi juicio no cabe asociarla a la idea de sustancia precisamente, sino solo es pertinente en el ámbito de la natura naturata. En el ámbito de la natura naturans no cabe relación ninguna. Por eso los atributos son realmente distintos y no interactúan entre sí, como luego no van a interactuar el cuerpo y el alma. Entonces, bueno, creo que la categoría de relación solo es aplicable y de composición en términos de natura naturata, obviamente. Bien, en todo caso, solo hay nociones comunes, a mi juicio, a partir de este presupuesto que es metafísico y físico, ontológico y conceptual, pero no en términos de ecuaciones matemáticas ni de ecuaciones físicas. Por eso Leibniz, cuando escribe sobre el encuentro con Spinoza, probablemente tiene razón cuando le reprocha al autor judío que no está al tanto de las leyes del movimiento que se estaban debatiendo en Europa en ese momento. Puede ocurrir que haya alguna forma de ignorancia en este punto en Spinoza, que sin duda estaba más familiarizado con la óptica, hasta cierto punto con la caída de los graves. Claro, había leído obviamente la traducción latina de la obra de Galileo de 1668, aunque no la tuviera en su biblioteca, ¿no? Claro, solo tenía de Keep, ¿no? de Hobbes, pero es evidente que había leído la obra de Hobbes, de Leviatán, etc. Bueno, puede que ocurriera esto, pero sostengo la hipótesis
de que lo que Spinoza está negando es que pueda haber ninguna formulación físico-matemática de lo absoluto. A mi juicio, este es el punto de partida de esa disensión de fondo. Es decir, no hay realismo matemático bajo ningún concepto. Dicho de otra manera, no hay lenguaje capaz de explicar lo absoluto. Y aquí la diferenciación respecto de Leibniz me parece definitiva. No hay logos. Lo que yo sostengo es que no hay logos en términos absolutos. Hay logos en términos relativos. Intentaré explicarlo para terminar, acercándome a la media verdad. Cuando Spinoza define en la Ética y en la Carta 36 a Dios como lo absolutamente indeterminado, y no utiliza la expresión habitual de lo infinito, no solo está objetando la indefinición cartesiana de la tercera meditación a propósito de la idea del infinito, porque ya le han reprochado en las objeciones Hobbes, Gassendi, etc. Su idea del infinito es ininteligible. No solo está haciendo eso, porque él finalmente rescata la idea del infinito, aunque elevándolo a la categoría superlativa, como recordaréis en el escolio de la proposición 11 de la primera parte de la Ética, de lo absoluto, lo absolutamente infinito y la absoluta cantidad de potencia. Es decir, utiliza el argumento de la cantidad de realidad y de la cantidad de potencia. Es una reformulación del argumento ontológico en sentido materialista. En eso no viene la discrepancia fundamental con Descartes, no. A mi juicio, la discrepancia fundamental se fragua en esta sustitución de la categoría de infinito, en algunos contextos, por la de lo absolutamente indeterminado y perfecto. Es decir, lo completo, lo perfecto, en el sentido etimológico y en el sentido literal, lo perfecto es lo absolutamente indeterminado. Esto ya lo destacó Vidal Peña desde el principio, ¿no? Cuando hizo aquella primera traducción pionera. Dios no es pensable en el sentido estricto. No podemos conocer las series causales, incluso aunque hayamos abandonado el modelo del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Esa es una de las razones por las que Spinoza va a pensar en términos de nociones comunes. Porque no podemos pensar la causalidad en sentido, digamos, abarcador, totalizante, bajo ningún punto de vista. Quiero decir con esto que Spinoza no quiere conocer lo absoluto en términos de leyes físico-matemáticas, porque de entrada niega esa posibilidad. Lo que va a culminar, a mi juicio, el conocimiento en Spinoza es, por una parte, en términos de segundo género, esta capacidad de componer relaciones, y en términos de tercer género, la intuición de lo singular. No hay ley matemática, no hay ecuación. Hay o un discurso sobre relaciones compuestas o un discurso sobre esencias singulares en la intuición. Y esto me parece que es plenamente deliberado y consciente. Con esto no estoy diciendo que Spinoza no esté próximo a la ciencia de su tiempo. Claro, la conoce bastante bien, aunque tal vez no tanto como Leibniz, seguramente. Por supuesto, ha reivindicado la matemática en el apéndice a la parte primera de la Ética como la gran herramienta para acabar de una vez con la superstición finalista, con las causas finales, haciendo valer las causas eficientes, lo dice literalmente. Por supuesto, ahora en la epístola 58 de la caída de una piedra, la caída de los graves, por supuesto en sus cartas sobre óptica. Quiero decir, claro que es afín en su espíritu crítico e innovador a la ciencia moderna. Lo que sostengo es que más allá de esto, llega a un punto en que considera que lo real, en términos absolutos, es alógico, tanto como amoral. Y bajo este punto de vista, creo que su crítica al antropocentrismo y al antropomorfismo es la más radical llevada a cabo por ningún pensador moderno. No podemos decir que Dios es amoral, en el sentido que luego va a reivindicar Nietzsche, ¿no?, en su famosa carta a Oderberg, haciéndose amigo de Spinoza, aunque luego le critique.
No podemos decir que Spinoza es amoral y mantener que el Dios de Spinoza es amoral y mantener, sin embargo, subrepticiamente, que el Dios de Spinoza es lógico. Si es amoral, es alógico y viceversa. Quiero decir, en Spinoza no cabe el panlogismo leibniziano, obviamente. En Spinoza no cabe la búsqueda de ese lenguaje originario, universal, ligado a las cosas mismas, que luego se diversifica en múltiples lenguajes. El lenguaje matemático, el del cálculo infinitesimal, el de la botánica, el de la música. No, porque no hay lenguaje que pueda expresar lo divino, porque no hay lógica profunda, única en la realidad. ¿Significa esto que la realidad es caos y por tanto impensable a todos los efectos? No. Según mi interpretación, significa que los seres humanos, que tenemos una determinada naturaleza, que estamos situados en un determinado plano perspectivista del universo, solo podemos conocer la realidad a partir de la razón y, en casos excepcionales, de la intuición. Pero eso es solo acorde con nuestra naturaleza. Es decir, lo que yo propongo, y he intentado mostrar de otra manera más amplia en otros lugares, es que hay un perspectivismo de la razón. Es decir, la razón es una de las posibles formas de conocer lo real, la única que a los humanos nos es dada. Pero no es, en modo alguno, una antelación de lo que luego dirá Hegel. Dicho de otra manera, lo racional es real, pero lo real no es racional. Esta es la divergencia esencial que a mi juicio existe entre Spinoza y Hegel y en general entre cualquier afirmación del logos cósmico, que desde los griegos ha vertebrado toda la filosofía occidental, con excepciones puntuales, las de los sofistas, y muy pocos otros, ¿no? Algunos atomistas, como sabemos. Quiero decir que la razón es eficaz, la razón conoce la verdad, pero solo desde el punto de vista humano. No puede tener una pretensión de conocimiento absoluto bajo ningún presupuesto. Es verdad, dice Hegel, entre lo natural y lo racional no puede haber, perdón, dice Spinoza, entre lo natural y lo racional no puede haber contradicción, dice muy claramente, sí, pero nunca dice hay un isomorfismo entre razón y naturaleza, entre logos y naturaleza. No hay, para Spinoza, una forma de comprensión matemática como dirá Galileo, es el lenguaje universal de la matemática. Spinoza jamás se refiere a eso ni por asomo. Quiero decir con esto, y acabo, que como expresa en el escolio de la proposición 36 de la parte cuarta, Ética 4, 36 escolio, la naturaleza misma de la razón se corresponde con la esencia humana y la esencia humana se corresponde con la naturaleza misma de la razón. Ahí está estableciendo una conexión profunda, profunda, entre ambas entre ambas formas, digamos, ontológicas, si se puede decir así. Eso significa que el orden común de la naturaleza del que él habla, las reglas y leyes naturales de las que él habla, son literalmente inconmensurables. Y así lo da a entender, de ahí el segundo sustantivo de mi intervención, ¿no? El título de la intervención. Y él lo deja claro. Dice, podemos conocer pequeños fragmentos de conexiones causales y sobre todo podemos crear nuestras propias conexiones causales específicamente humanas en el ámbito teórico y en el ámbito práctico. Es decir, la conexión a la que se refiere Spinoza es una conexión aquí paradójicamente humanista a fuer de antiantropomórfica. Y creo que la paradoja es muy pertinente. Solo conocemos realmente aquellas conexiones que nosotros creamos. Creamos en términos epistémicos, éticos y políticos, que son mínimas islas
de ese universo absoluto, del cual, como dicen TTP, Tratado Teológico Político 16, somos una ínfima partícula, que en absoluto puede pretender explicar ese orden cósmico que nos desborda precisamente porque es absoluto, porque es inconmensurable. Si fuera asequible a nosotros, ya no sería absolutamente indeterminado, ni absoluto. Seguiríamos siendo antropomórficos por más que lo negáramos. Y creo que esta es la diferencia, y acabo, radical, claro, con Leibniz. Tú decías antes, Leibniz tiene la capacidad extraordinaria de ponerse en el lugar intelectual del otro. No lo discuto, me parece un genio incuestionable, pero ante todo me temo que Leibniz quiere ponerse en el lugar de la mente de Dios. Y eso es lo que jamás intenta Spinoza. Pero es que es el amante de Dios. Por eso. Es que es el amante de Dios. Por eso. Que se pone en el lugar intelectual de los demás porque se ha puesto ya en el del comandante en jefe. Y Spinoza también se ha puesto. No, fíjate, yo creo que no. Yo creo que solamente, por eso acabo con ello, yo creo que en Spinoza no puede haber ninguna forma de orden en su sentido estricto, de la misma manera que niega que haya plan, armonía, designio, diseño, etcétera, etcétera. Es decir, niega lo esencial de Leibniz, que es, a mi juicio, la búsqueda de un providencialismo moral y teológico travestido de orden lógico-metafísico. Es decir, lo cual me parece brillantísimo, por otra parte. Es decir, cuando Leibniz discute el voluntarismo y discute el azar, sea en su lectura matemática o en su lectura necesitarista, porque Spinoza podría aplicar esa expresión de André Breton, ¿no? Lo que hay es un azar objetivo de la naturaleza, fuera de necesario, ¿no? Bueno, ese azar objetivo, que ambos discuten y cuestionan, al igual que ese voluntarismo, sin embargo, tiene, claro, una salvaguarda metafísica y religiosa profundamente teológica, claro. Es decir, hay una providencia lógico-matemática en el mundo. Claro. Esa es, en efecto, creo, la diferencia radical con el espinozismo. No puede haber ninguna forma de providencia, porque no hay ninguna forma de orden lógico, ni de orden ontológico, ni de orden moral. Creo que este es el cordero, la madre del cordero, el núcleo definitivo. Por eso no puede haber cálculo, por eso no puede haber, digo en Spinoza, por eso no puede haber lenguaje, matemática universal, etcétera, etcétera. Por eso Néstor paradójicamente se parece más a Newton. Muy paradójicamente. Claro, con el tiempo, con la conciencia del pleno, no de la acción a distancia. Pero en términos cosmológicos creo que aquí está la conexión. Cuando ponen el acento en la causa, pero desconectada de esa supuesta armonía global, claro. En fin, la polémica Leibniz-Clark y demás, ¿no? Bueno, me hubiera gustado decir más cosas, pero sí que terminaré insistiendo en esta idea. La mónada puede operar porque está protegida por ese orden cosmológico al que se refería antes Concha y por ese orden de armonía establecida de la que hablabais Chantal y tú. El individuo spinoziano, claro, no tiene ese colchón de seguridad, no tiene esa red. Tiene que abrirse necesariamente a la interacción físico-energética, podríamos decir, con todo lo que le rodea, porque es la única manera de construir nociones comunes estrictamente humanas. Estrictamente humanas. Y en ese sentido, digamos que la vida en Spinoza es ese dejarse girones de la existencia forcejeando por una naturaleza que no tiene seguro de éxito bajo ningún punto de vista, ni siquiera en términos existenciales, quiero decir. Carece del genio leibniziano, claro, ha descubierto el cálculo infinitesimal y Leibniz tiene esa maravillosa transposición, ¿no? El individuo es una integral, del cual conocemos la derivada. Claro, Spinoza no va a hacer eso, evidentemente no va a hacer eso. La pregunta que dejo planteada es, ¿dónde hay más libertad? Más libertad en las
las ecuaciones diferenciales, en la relación entre la integrada y la derivada, que Leibniz nos quiere hacer creer que ha sido puesta por Dios sin negar la voluntad posterior, la voluntad libre del sujeto, o en esa concepción de un sujeto psicofísico constituido por partes e ideas engranadas en términos de composición, de proporción, continuamente chocando con el medio, en donde la necesidad es perfectamente equiparable a ese azar objetivo. Y en donde la necesidad finalmente se podría definir como el hecho de que no ocurre nada que no tenga causa. No de que esa causa esté predeterminada, esté prefijada, precisamente porque no hay ningún Dios, ningún logos, ningún designio. Creo que eso es interesante de decir. Gracias. Bueno, me ha dicho Jesús, que es el organizador, pero nosotros somos tres, que han llamado al restaurante para retrasarlo un poco, pero tampoco íbamos a ir a las 2 y han llamado para retrasarlo un poco. O sea que... Un cuartito de hora. No, pero si hacemos un cuartito de hora no llegamos a 6:30. Pero está aquí al restaurante, ¿no? Sí, está aquí al está restaurante. A ver, no, pero el cuarto de hora que aquí hay mucho, vamos, si me gusta. No, sí, mucho hay, pero para varios Luego días. somos rapiditos. Yo me voy a callar. No, hombre, no. Me pasaría un mes. Que hables conmigo también. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. A mí no me mires, míralos a ellos. Bueno, primero muchas gracias por las exposiciones que han sido fantásticas. El profesor Echevarría ha citado varios temas que para mí son muy interesantes, de hecho me interesa trabajarlos, ¿no? Entre ellos, bueno, cuando hablas de la tecnonaturaleza, cuando hablas de todas las, en lo que estamos ahora, ¿no? En las nuevas tecnologías, que por cierto, corrijo un error, antes hice una cita hablando con Roberto, que está permanentemente en las redes, ¿no? Acerca de lo que se desea no se ama y lo que se ama no se desea siempre, que es Cervantina. Por repetida parece que todas la tenemos que saber. Y me llama la atención esto, que funciona así en mi cabeza, porque funciona mi cabeza justo en esta tecnonaturaleza en la que estamos metidas. Para acelerar, me parece muy interesante lo que dices, porque no soy conocedora de Leibniz, ¿no? Pero esa especie de nuevos dioses técnicos, son dioses masculinos, como tú dijiste antes. Qué dificultad de no hablar de diosas, ¿no? Incluso de ponernos en la cabeza de una pensadora, cuando precisamente quizás a las que nos metemos a pensar no nos cuesta tanto meternos en la cabeza de un pensador. Eso solo lo dejo planteado porque en realidad tenemos que llegar a la idea de mente y de pensamiento emergente, de un raki, de un cuerpo neuronal, de unas conexiones neuronales que al final no tienen tampoco una genitalidad esencial a la hora del pensamiento. Es curioso porque si en eso se basa una ética, es una vía que has abierto muy interesante. Entonces, ¿realmente crees que la dificultad a la que alude por pasar de los otros temas y por ser esa dificultad tiene que ver con algo histórico que se pueda, digamos, enmendar justo con el pecado, con las nuevas tecnologías? No se va a resolver con las nuevas tecnologías. Yo cuando era más joven era más optimista al respecto y decía que cuando vivía en un tercer entorno no tendría por qué haber marcas de género, lo mismo pensaba Donna Haraway antes que yo, pero de hecho se ha producido, con lo cual, y la hipótesis al respecto que yo tengo, aparte de, yo hablo del tecnopatriarcado, o sea, dentro del patriarcado, que efectivamente está puesto en cuestión en las ciudades, en determinados países, pero el cambio impera absolutamente en las nubes. O sea, solo hay tecnopatriarcas, ¿no? Pero Google, Apple, Amazon son tecnopatriarcas en el sentido literal, con un dominio
total de cómo debemos de pensar, me refiero a pensar, imaginar, ver, comunicarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, digamos, por lo tanto, el patriarcado, aunque está puesto en cuestión en otros ámbitos, ha pegado un salto cualitativo. Dicho esto, las raíces del patriarcado pues están en la Biblia, claro está, y no digamos en el cristianismo, ¿no? Pero vamos, sin entrar en esas cuestiones, yo de una perspectiva más laica diría que el patriarcado, la desigualdad de género está inserta en el lenguaje, ¿no? Y entonces mientras sigamos utilizando lenguajes con distinción entre masculino y femenino, no me refiero solo en la lexicología, sino en el verbo, ¿no? El verbo está impregnado de el verbo, los adjetivos. Entonces esa impregnación en los idiomas usuales que nosotros utilizamos, sería posible hacer tecnolenguajes sin marca de género. Pero para ser recibidos luego por la mente humana, habría que poner la marca de género, ¿no? Y eso es lo que nos sucede, es decir, que todos estos lenguajes aquí de procesamiento interno no tienen marca de género en el disco duro, pero en cuanto salen a la mente humana, entonces ya se les pone la marca de género, porque se pretende que sean usados y que nos comuniquemos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo no le veo solución hoy por hoy a esto, a hacer unas tecnologías sin marca de género. Quería añadir dos cositas a propósito de esto que estáis comentando. Una, entiendo perfectamente el sentido que tú has hablado de un tecnodios o tecnonaturaleza, y me parece muy pertinente, pero me parece a mí también que Spinoza no hubiera podido asimilar eso. Es decir, conceptualmente, pero conceptualmente desde sus propios presupuestos, es decir, sin rechazar en absoluto todas las aportaciones de las diversas tecnologías y ciencias que él obviamente busca. Como ha mostrado Vicente Serrano, precisamente ese planteamiento no totalizante de lo absoluto impediría esa voluntad de dominio, esa voluntad de poder. Pero a verla ahí. Sí, a verla, por eso digo, pero desde sus presupuestos filosóficos creo que la voluntad de dominio, tal como ha prosperado en la modernidad, es incompatible con ese punto de partida filosófico. Habría que escribir lo natural no es manejable. Un tratado tecnológico político, no teológico político, sino tecnológico. Hoy día seguro. Y luego en relación a lo segundo, a propósito de los lenguajes, yo creo que el gran problema de Leibniz y de tantos otros que han querido buscar esos lenguajes universales, por lo menos hasta el atomismo lógico, es que, claro, no han entendido que la sintaxis para nada agota la semántica, que a su vez esta para nada agota la pragmática, en el sentido que Charles Morris dejó establecido a finales de los años 30. Claro, eso es capital, es decir, un lenguaje sintácticamente perfecto, además de imposible, como probó Gödel, no da respuesta a los problemas semánticos y pragmáticos. Yo creo que ahí hay una cuestión de fondo que debe ser tenida en cuenta a la hora de pensar precisamente las tecnologías contemporáneas. El uso. Sí. Bueno, yo quería felicitaros muy sinceramente a ambos porque habéis hecho dos exposiciones tremendamente sugestivas. Sobre esto último que ha salido, lo del género, fijaros que en la película Her el sistema operativo se tiene condición femenina, ¿no? Bueno, es una película, pero ahí lo dejo, como dicen ahora. Y no sé si el lenguaje es lo que nos impide comprender o conocernos. Porque yo nunca he tenido una gata. Una gata. A mis gatos los comprendí, a la gata no. Entonces yo creo que trasciende las fronteras lingüísticas, ¿no? Claro, Spinoza, lo que has dicho de la libertad, ¿no? O sea, ciertamente la búsqueda de todo aquello que parece casual, ¿no? La búsqueda, aunque no se complete, parece algo más interesante y más libre, o sea, el vivirse no sea necesario reconocerla, que la red leviciana de que, en fin. Y luego quería que me ha encantado la rehabilitación que has hecho de los clásicos, ¿no? O sea, que por lo menos hay que conocerlos bien, ¿no? Y con eso ya puedes después comenzar. Dos o tres, he dicho. Dos o tres. Porque uno no vale, nunca, no pasa. Por lo menos dos. Bueno, ya, esa es que la tengo yo. No, tú estás conmigo. Sigue conmigo. En contra de la compañía. Pero en cualquier caso, claro, esa transcripción, las traducciones, ¿no? Que se hacen de esos textos, que también son de alguna forma obras originales, el asimilar esos textos es fundamental. Claro, tú nos has dicho, bueno, sería interesante hacer el Leibniz, Spinoza, Deleuze. Pero claro, Deleuze parece que es interesante porque en este caso nos habla
o ha tratado con Spinoza y con... Bueno, interesantísimo desde luego. Quiero decir que no solo son interesantes esos clásicos, sino su proyección en otros autores, cómo se van recogiendo, y luego estas cosas, como has hecho tú hoy, decirnos, bueno, pues que el mundo digital tiene más que ver con el barroco, interesantísimo, ¿no? Recordarnos la metáfora de la ciudad. Fíjate que Maquiavelo también la tiene, ¿no? O sea, Maquiavelo en El Príncipe dice, bueno, porque claro, el príncipe solo está en el palazzo, pero el secretario también está en la piazza. Entonces él dice, bueno, vamos a ver las dos perspectivas, ¿no? La del palazzo y la de la piazza. Que pueden ser las dos, y usted solo ha visto una. O sea, la metáfora tiene, por supuesto, continuaciones, pero tenía presente también antesalas, ¿no? Antesalas muy interesantes, por otra parte, en términos políticos en este caso. Y luego, claro, con la Anacrio y Iota, esto creo que hemos comentado entre nosotros, o sea, ese mundo interior que ya no hay que buscarlo en donde sea, sino que efectivamente del cual depende nuestro bienestar. El equilibrio, la armonía interior. Entre 1 kilo y 2 kilos de nuestro peso, sí, por supuesto. Claro, somos los organismos. Y el estómago es el segundo cerebro, y ahí las conexiones neuronales. O sea, Claro. es apasionante, ¿no? Y ya para acabar con otra broma como de la gata, lo de la orina, ¿no? La orina de Voltaire. Bueno, Cátulo tiene un poema que dice que en Centuberia tenían unos dientes y unos encías muy sanos porque utilizaban la orina como antiséptico, ¿no? O sea, y claro, en esa orina efectivamente está ese otro mundo. Claro, o sea, como veis, bueno, pues que ya habéis dado mucho que pensar. Yo voy a hacer una brevísima observación. A lo primero que has dicho, yo creo que sería muy interesante, además de Deleuze, tener en este diálogo entre los clásicos que nos ocupan y el pensamiento contemporáneo, Deleuze por descontado, a Clément Gosset. Yo creo que cuando Gosset hace esa equiparación perfecta entre necesidad y azar en la antinaturaleza y también en sus escritos sobre lógica de lo peor, ¿no? En el libro Lógica de lo peor, ¿no? El film du peor. Y también en un sentido muy interesante que me parece que sirve perfectamente para deslindar otra vez las opciones de Spinoza y Leibniz. Dice Gosset, todos los filósofos se han empeñado en negar la autonomía de la realidad por sí misma. Dice, yo propongo el principio de realidad suficiente. Esto es lo que se da en Spinoza y no se da en Leibniz sin el respaldo teológico. En Spinoza hay un principio de realidad suficiente. Innecesario. Que no necesita ni legitimación ni justificación y que no tiene sentido, con mayúscula, porque esa es la gran revolución frente a la ortodoxia científica, moral y teológica anterior. Lo real no tiene sentido, no lo necesita, porque el sentido es un suplemento de valor externo. Si no, no habría verdadera inmanencia. La inmanencia hay que llevarla a las últimas consecuencias, igual que la moralidad y el no logicismo. Eso me parece que es lo revolucionario. Aurelio, yo estoy aquí de mano de la película y Chantal también quiere intervenir y vamos a ver si nos vamos en 5 minutos. ¿Vale, Aurelio? Yo soy yo rápido. Bueno, muchas gracias a las dos, me ha encantado. Yo es que estoy muy de acuerdo con Luciano, pero hay un punto donde veo que hay un problema, ¿no? Sí, hay muchos. Sí, básicamente es, claro, cuando hablas de que lo real es alógico, o sea, eso es un poco difícil de, a no ser que lo hagas botones como lo pretende tomar, ¿no? En ese sentido de ello. Pero también en el perspectivismo de la razón, la idea está de que es el punto de vista humano. Porque, de alguna manera, si llevas al extremo ese planteamiento, parece que al fin y al cabo estás planteando que hay como una parte de un universo que es incognoscible, ¿no? Que es metafísicamente incognoscible, lo cual tampoco encaja bien con Spinoza. En Spinoza todo sería cognoscible, otra cosa es que nuestra potencia llegue a conocerlo, ¿no? Pero todo es conocible, tampoco hay nada oscuro, no hay nada oculto, no hay... Y por eso también el uso ese de la indeterminación, de Dios como indeterminación, no hay nada oculto, sí, simplemente que nuestra potencia es limitada y por tanto llegamos a conocer lo que llegamos a conocer. No sé si... Estoy de acuerdo, es muy problemático. Aquí he tenido que hacer una exposición mínima de lo que a mi juicio avala esta tesis, que por supuesto sé que es más que discutible, pero haría dos observaciones. De la misma manera que solo conocemos dos de los infinitos atributos, cosa ya bastante incoherente con su sistema, porque si como ha probado Deleuze,
una misma modificación está constituida por el modo alma del pensamiento, el modo cuerpo de la extensión y todos los infinitos atributos con sus correspondientes modos, ¿por qué no conocemos esos infinitos atributos? Si en realidad nuestra modificación tiene todos esos modos infinitos, no solo alma y cuerpo. Hay ahí una inconsistencia arquitectónica, a mi juicio, en el sistema. No veo problema en decir que lo real no es cognoscible en sentido pleno, ni extensionalmente, como prueba este caso de los atributos, ni intencionalmente, si mi hipótesis, solo es una hipótesis, del perspectivismo de la razón es válida. ¿Significa esto adoptar una posición relativista, ficcionalista, fenomenista? En absoluto. Solo perspectivista, no relativista, no fenomenista, no ficcionalista. Lo que Spinoza dice es: el humano solo puede pensar en términos veritativos a partir de su naturaleza propia, que se corresponde con lo que llamamos razón. Pero existen muchas otras formas que no nos son accesibles de pensar hipotéticamente lo real, o de que lo real se organice más allá de nuestro alcance. Pero como tú muy bien has dicho, a pesar de esta actitud cauta, que a mi juicio es verdaderamente precrítica en un sentido incluso más radical que el kantiano, precrítica me refiero protocrítica, ¿no? A pesar de esto, Spinoza en efecto deja claro que no cabe la superstición, porque aunque yo no conozco lo absoluto, sé que es perfectamente transparente y que opera en virtud de las mismas reglas y leyes, aunque no me sean dadas, y que no hay causalidad oculta, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ambas cosas creo que son compatibles. Chantal. Alors j'avais deux questions. La première pour Xavier, concernant l'automate spirituel. Chez Spinoza, cette notion n'intervient que dans le traité de la réforme de l'entendement et elle disparaît dans l'éthique. Luciano a donné l'explication, c'est l'introduction des notions communes qui expliquerait la disparition. Mais je voulais savoir, vous, quelle serait votre explication à cette disparition de l'automate spirituel après le traité de la réforme de l'entendement? Pourquoi cette théorie n'est pas reprise par Spinoza? Je ne suis pas un spécialiste à Spinoza, mais en tout cas, bon, il a laissé inachevé son traité parce que son projet de l'éthique avait déjà commencé, notamment la question des notions communes. Et donc, je pense, sans connaître vraiment la question, que Spinoza a renoncé à l'automate spirituel parce que les notions communes de l'éthique empêchaient ou contradissaient cette hypothèse. Donc vous êtes d'accord avec... Oui, je suis d'accord avec lui. Pour l'Aïnis, il y a le dieu laïnicien, c'était le automate spirituel absolu. Une autre question, c'est pour Luciano. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que chez Spinoza, penser un Dieu qui calcule, c'est une pratique anthropomorphique. Et ça, c'était très très intéressant de mettre en relation avec la critique de la notion de volonté et de l'introduction d'une morale en Dieu. La question que je me posais, c'est sur le statut de la raison, puisqu'il se trouve que la semaine prochaine, je dois faire une conférence sur les équivoques de la raison chez Spinoza à Naples, et j'ai vu la difficulté effectivement du concept de raison chez Spinoza. Par exemple, à un moment donné, Spinoza dit ce que notre raison proclame mauvais ne l'est pas au regard de la nature tout entière, puisque la raison ne considère que les lois de la nature humaine et ne voit pas l'ordre et l'enchaînement des choses et la raison des choses, donc la notion de raison des choses. Donc il y a une sorte de tension entre la raison des choses, la cause des choses, et l'ordre ou la série infinie des choses, et puis notre raison, qui tout en étant productrice d'idées adéquates, est une partie
de l'entendement de Dieu, une partie de la connaissance, et donc on ne voit pas l'accord entre toutes les parties de la nature. Ce que Spinoza redit dans la lettre 32, hein, je sais qu'il y a un accord, une cohésion de l'ensemble des parties de la nature, mais comment ça se fait, je l'ignore. Hein, alors moi, ma question, c'était celle de savoir si ça ne tient pas au fait que cet ordre et cette connexion des choses que l'entendement de Dieu, lui, perçoit, hein, bien sûr, c'est pas parce que ça enveloppe finalement une logique qui serait celle de l'infini. Donc il y a bien une logique, pas au sens du calcul anthropomorphique, etc., mais un autre type de logique, tout dépend de ce qu'on met la signification de ce mot. Est-ce que c'est, si nous ne pouvons pas comprendre l'ensemble des causes et des effets qui s'enchaînent dans la nature, hein, si nous restons à notre point de vue, est-ce que ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas finalement embrasser l'infini en tant que partie finie? Estoy de acuerdo. Dicho de manera general, lo que Spinoza niega, a mi juicio, es el isomorfismo que está en la base de toda la tradición occidental, entre physis, nomos y logos. A partir de ahí, dicho, creo que tú has utilizado la expresión, dicho por Rorty, no hay espejo de la naturaleza. Es decir, nuestro conocimiento es limitado en el sentido perspectivista, intensional y en el sentido extensional. ¿Qué es lo que le critica Leibniz precisamente a Spinoza? El que habla del entendimiento divino, de una cierta forma de pensamiento en Dios, habiéndole negado la idea de intellectus. Esta es la crítica literal que hace Leibniz. Claro, porque Spinoza está diciendo que el entendimiento infinito es la suma total de todas las ideas de todos los cuerpos. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿Qué respondería Spinoza a esa objeción? Pues diría que el entendimiento infinito, en efecto, no tiene ningún carácter antropomorfo y claro que no hay cogitaje. Es claro que la distinción de entendimiento y voluntad es antropomórfica. Claro. Eso es claro. Entonces no hay entendimiento en Dios, en el sentido estricto. No hay actividad pensante en Dios al modo humano, sí hay actividad en el sentido de la infinita potencia de pensar que le atribuimos, igual que de ser. Entonces, claro, si te está diciendo Spinoza que el entendimiento infinito, no recuerdo ahora la proposición, pero lo tengo aquí anotado, el entendimiento infinito es literalmente la suma total de todas las ideas, ahí no cabe, digamos... Y de las posibles. Por supuesto. De todas las composibles, los composibles implican contradicción. Claro, no Leibniz los composibles. En Leibniz sí. No hay composibles. No hay composibles. Como tú has glosado precisamente, hablando de Leibniz, la escabechina terrorífica de lo incomposible, claro, en Spinoza no cabe. Porque el Dios más destructivo que ha habido jamás. Justamente. Por eso la teodicea es un bien absoluto para un mal absoluto. Claro, precisamente en Spinoza la necesidad niega el pensamiento, niega el bien, niega el mal, no hay problema, no hay teodicea. Entonces, bajo ese punto de vista, el estatuto de la razón y a cabo es problemático, en efecto, y la finitud pasa factura. Si somos modos y somos seres finitos, y el entendimiento infinito por la idea de Dios, que es el aspecto formal y objetivo, obviamente, no nos garantiza nada, tenemos que reconocer los límites de la razón, a la vez que la reivindicamos, porque lo que yo estoy sosteniendo no tiene nada de antirracional, sino todo lo contrario, de racionalismo consciente de sus límites, nada más. Y 2.47. La mente humana tiene conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. Son las 2.47. De la esencia vacía, porque no sabemos qué infinitos atributos la constituyen. Hay un conocimiento formal, pero no. Podéis dejar, si queréis,